Bueno, veo que tienen quien ya, para no confundirme, quien ya ejerció el derecho de palabra, entonces si baja la mano mejor. Humberto está pidiendo la mano, está levantando la mano, y Pedro Rondón también. Humberto, Sí, y aquí, fíjate. después hay una observación de Adolfo Baica que voy a compartir con ustedes. Adelante. Voy a hablar un poco lo que dice el decano, que por supuesto el decano Januzzi, que es fundamental. La propia sentencia señala que agota la oportunidad para el ejercicio del recurso, pues sería absurdam, utilizó ese término, o sea, sería absurdo mantener ese lapso oscuro, ciego, de inactividad, y considera que ese lapso es un formalismo no esencial y un desgaste adjetivo para las partes y el aparato judicial. Textual de la sentencia. Con respecto al lapso del impugnante, claramente la sentencia señala que una vez el formalizante presente el escrito digital, la sala lo recibe y la sala notifica por vía correo electrónico a su contraparte, y es a partir de la notificación, dice, es decir, el impugnante, que se ejerció la formalización, adjuntándose copia digital de la misma a quien le comenzará a correr su lapso de contestación o impugnación del recurso el día exclusive o adcuen a su notificación. Quiere decir incluso que si la parte formalizó un día jueves de la semana y la sala notifica a la contraparte el día jueves de la siguiente semana, es a partir del viernes que comienza el lapso de 20 días para su contraparte impugnar el recurso. Eso para dejar esos dos puntos allí aclarados. Pedro Rondón tiene la palabra y luego le toca a Luis Melo. Yo quería destacar dos aspectos de la sentencia que me parecen a mí dignos de resaltar con énfasis. Dijimos que uno de los rasgos de la preclusión es la inactividad de la parte que tiene el poder o tiene la carga de actuar en un determinado lapso. Pero en el caso que analiza la Corte, se da algo insólito. Se da algo insólito. ¿Y qué es lo insólito? Que en la noción de preclusión se sanciona al que no actuó, al que incurrió en omisión, al que no ejerció los poderes que debía o que podía. Aquí, en el caso que examina y el cual sirve de fundamento para la supuesta interpretación que hace la Sala de Casación Civil, se parte de una hipótesis de una persona que actúa tempranamente, de un sujeto procesal que actúa tempranamente. Incluso en el caso que sí resuelven, que sí deciden, se trata de una persona que formalizó 2 veces antes de abrirse el lapso de 40 días y una vez dentro del lapso de 40 días. Bueno, y esa persona la sancionan con el aborto del resto del lapso de 40 días. Eso es insólito, porque la aplicación de la consecuencia preclusiva tiene lugar cuando el que debía la carga procesal no la cumplió, cuando omitió, cuando dejó de cumplir con las actividades debidas. Eso me parece que es un contrasentido tremendo que la Sala de Casación debe resolver y corregir. Y yo voy a compartir con Ramón el criterio que expresó en relación con la Sala de Casación Civil y esto. Yo conozco, por lo menos, he tenido trato con 2 de los actuales magistrados de la Sala de Casación Civil y me merecen absoluto respeto. No digo que no me merezcan los demás, pero es que con los demás no he tenido trato. Me refiero a 2 de ellos. Ellos sabrán cuáles son, o ellos saben cuáles son. Y yo estoy seguro que son personas que tienen la suficiente capacidad de reflexión para analizar, oír lo que estamos diciendo y madurar las soluciones a esta situación adversa que estamos delatando en este conversatorio de hoy. Yo creo que sí, yo comparto con esa posición de Ramón. Yo no creo que hayan querido hacerlo esto ex profeso, pero está allí, está allí. Y yo creo que eso sí hay que corregirlo. Y yo creo que ahí hay un material humano que perfectamente tiene el potencial para hacer esa corrección. Porque realmente la situación es disparatada.
El otro punto, que yo creo que no se insistió, aunque se dijo algo, es el caso de la formalización hecha por dos partes de un mismo juicio. ¿Qué ocurre cuando una parte, digamos uno de los recurrentes, formaliza, como en el caso que se plantea el quinto día, y la otra lo hace el día 12? ¿Qué va a ocurrir mientras tanto, mientras otros? Para el del día 12 ya quedó abortado el término cuando lo hizo el otro el día 10. Me dirán no, porque él no ejerció. Ajá. Pero entonces quiere decir que dentro de un mismo lapso ocurren dos periodos temporales. Se acumula el transcurso de dos periodos temporales. Todo eso hay que verlo, porque ahí estaban señalando pues, el problema que se presenta en favor de un desorden procesal. Todo eso creo que debemos revisarlo, que la Sala de Casación Civil debe armarse de una madurez que yo sé que le debe sobrar a muchos de sus miembros, a lo mejor a todos, pero en favor de entender que todo esto lo estamos haciendo con la mejor voluntad en favor de un mejor servicio de administración de justicia. Gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Antes de darle la palabra a Luis, quiero simplemente decir que coincido con lo que acaba de decir Rondón Hack, ratifica lo que yo había dicho, que esta sea una oportunidad, porque yo también creo que ante la claridad de los errores que se han cometido con esta decisión, nada mejor que cambiar, dejarla sin efecto. La humildad, ante todo, darse cuenta que uno se puede equivocar. Pero a propósito de una pregunta que les voy a leer de Ildefonso y Phil, algo que yo el otro día hablaba con Luis Melo, yo he estado pensando esto mucho. Una de las cosas que hay que ocuparse en el derecho venezolano, en los estudios de pregrado, qué bueno que está Salvador Yanussi escuchando esto, y hay otros profesores aquí escuchando, hay que meter más estudios de teoría general del derecho. Carnelutti fue el gran Carnelutti por su obra La teoría general del derecho, más teoría general del derecho, de manera que el jurista venezolano, sea como el jurista alemán o el jurista inglés, que piensa bien en abstracto, problemas complejos. Si uno tiene una mentalidad abstracta, bien desarrollada a través de los estudios de la teoría general del derecho, una mente más adiestrada para eso, va a ser más difícil que ocurran estos errores de corte burocrático. Antes de darle la palabra a Luis, aquí a Daniel Cyber, a quien saludo y aprecio mucho, mi querido amigo y exalumno brillante, exalumno Daniel Cyber, está levantando la mano, ya le voy a dar la palabra. Pero Ildefonso Fiel hace una pregunta muy buena en el chat. ¿Qué pasaría si cuando yo formalice el primer recurso? Esto lo puede contestar Luis. ¿Qué pasa si la parte se reserva el derecho a seguir presentando denuncias? Le vas a quitar el lapso para que las presente. Si la ley le da ese lapso. Pues ahí tienes una buena pregunta, Ildefonso. Gracias por formularla. Bueno, tienen que dejarle correr el lapso, porque si le castigan el lapso, si le arrebatan el lapso, le están violando el derecho a la defensa. Tiene la palabra Luis Melo y después viene Daniel Cyber. Bueno, precisamente la pregunta tiene que ver con la conveniencia a la que yo hice alusión como contenido de la voz razonabilidad, porque la idea es precisamente que exista un plazo, una actividad que permita resolver ese tipo de problemas. Entonces, ¿cómo le puedes quitar todo el derecho a la persona, cercenarle de que él diga, mira, yo quiero reservarme el derecho de presentar otras denuncias, y digan, no, usted esto precluyó, usted no tiene ya ninguna otra posibilidad. Usted tenía que haber agotado su derecho de defensa de otra manera. Entonces, precisamente cuando en el 257, que describe cómo deberían ser las normas procesales, habla de eficacia, la eficacia no está pensada en términos, sino, es decir, no está pensada en términos de que tiene que beneficiar a las partes. Es decir, que la eficacia de los plazos es para que las partes efectivamente puedan realizar sus actividades y las puedan desplegar perfectamente. Entonces, cuando uno hace este tipo de interpretaciones y lo que pretende es, digamos, la intención es resolver un problema que entienden ataca la brevedad, no pueden dejar de lado la manera en que se manifiesta el derecho de los litigantes y el derecho que tienen los litigantes a expresar cabalmente su derecho de defensa. Entonces, ¿cómo podría negársele a un litigante que en función de lo que dice el artículo 49 dice, mire, yo quiero reservarme en beneficio de mi derecho de defensa
la posibilidad de, después de este escrito, de presentar otras denuncias. ¿Cómo podría negársele eso sin que se violara directamente el mandato constitucional y que se violara principios del proceso que son esenciales para que el proceso exista y para que cumpla esa finalidad? Es decir, el proceso tiene que verse desde la perspectiva de los litigantes. No puede verse desde la perspectiva del tribunal o de los jueces que van a resolver. Los jueces tienen que actuar en función de garantizar que las partes tengan todas las posibilidades de actuar en el proceso. De modo que no puede negárseles a ella a través de una estructura interpretativa o a través de argumentos que concluyan en soluciones de esta naturaleza, que lo único que hacen al final es impedir que las partes puedan ejercer apropiadamente su derecho de defensa. Luis, se lo negaron, simple, se lo negaron. Muchas gracias, Luis. Daniel Cyber tiene la palabra. Adelante, Daniel. Aló, Daniel, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Primero que nada, el gusto de saludar a queridos amigos y profesores y más bien colearme impertinentemente en un evento de tanta importancia y que, bueno, que lo compromete a uno tanto. Saludos, gracias Ramón por tu cariñosas palabras y a los directos ponentes por las luces que han dado. No es mucho lo que quisiera agregar. Yo recuerdo, si la memoria no me falla, era Loreto. Yo no tengo acceso en este momento a toda mi biblioteca, quien hacía una clasificación en la preclusión y la distinguía la lógica o consumativa de la temporal. Y la lógica era la ejecución de algún acto que era incompatible con otro. Y el ejemplo de doctrina era quien contesta la demanda ya no puede promover cuestiones previas, porque su actuación la contradice. Quien conviene en la demanda luego no podría contestarla. Son la verificación de actuaciones que excluyen el cumplimiento de otras por fuerza de las circunstancias, mientras que la temporal es el simple fenecimiento del lapso, siendo que la preclusión es un concepto estrictamente procesal. El manejo entonces de la formalización dentro del lapso con criterio propio de la preclusión consumativa es una noción que yo creo que deben revisar quienes manejaron, después de citarnos a tantos autores extraños, quizás han podido revisar esa valiosa doctrina patria que en esa clasificación hace insostenible sostener que la verificación del acto dentro del lapso lo consuma cuando en sí mismo es un retroceso respecto a todo lo que se había avanzado de la admisibilidad de proponer denuncias complementarias y de que el lapso beneficia a la parte. Es una reducción unilateral y en merma de la parte a quien favorece. Y el otro aspecto sobre el cual también he hablado y se ha hablado bastante, y yo también quería alzar mi mano de protesta en ese sentido como doliente, es el caos que esta situación genera. Es decir, ¿cuál es la utilidad? Lo decía nítidamente el profesor Núñez, ¿qué se persigue? Porque en el fondo, pensemos escenarios, si lo que nos preocupa es la extensión del lapso de los 40 días y en esta nueva regulación, si yo formalizo el día 40, entonces los 20 no nacen al día siguiente, van a nacer al día siguiente a que la contraparte sea notificada, o si notifico, ¿qué pasa con los procesos con sujetos múltiples? Eso es una situación terrible. Puede haber un litisconsorcio, puede ser un litisconsorcio mixto y cada una de las partes querer formalizar y cada una de ellas tendrá un lapso independiente y cómo viene la contestación. Hay procesos en que la sentencia de mérito resuelve tanto la controversia principal como la tercerista, y entonces tenemos terceros y partes y todo el mundo puede tener eventualmente agravio que formalizar, y ahora los lapsos posteriores de impugnación o contestación del recurso queda una situación terrible. Entonces la pregunta, y un poco cuando planeó discutía el tema de la causa, después de que decir que era inexistente, termina diciendo, bueno, pero últimamente es inútil, pues no hay contrato que se pueda anular por causa, que no se pueda atacar por el objeto o por el consentimiento. Entonces, en este caso, ¿cuál es la utilidad de este fallo? ¿Cómo este fallo viene a propiciar una mayor celeridad y una mayor transparencia cuando impone cargas burocráticas, por cierto, a la propia sala, de notificar vía correo electrónico? Algunos de nosotros nos buscan a hacer casaciones de expedientes que no conocemos la parte, no tenemos correo electrónico. ¿A qué correo electrónico se va a notificar al impugnante?
hay temas de carpintería muy sencilla y se destruye aquel principio básico dies interpella pro homine, que era tan sencillo y tan natural y consustancial de este código, en el cual todos los que practicamos esto, el día 41 vamos a la sala y vemos, ¿formalizaron? Sí, no, y bueno, ya con eso seguíamos. Era un poco, discúlpenme el atrevimiento, más el placer de saludarlos y encontrarme con los amigos y agregar esta humilde reflexión. Muchas gracias. Daniel, la guitarra Rosana asomándose, pero asómate completo. Mi otra columna. Qué alegría ver. Saludos, Roxana. Rosana, ¿cómo estás? Bueno, muy aguda la observación Sí, muy buena. de Daniel. Hay una cosa interesante que me hace pensar, Daniel, por lo que acaba de decir. Fíjense, eso es una autocrítica. Nosotros, una autocrítica que comparto en voz alta, tenemos mucho interés en siempre apoyarnos en la doctrina extranjera. En algunos casos es mejor apoyarse en la doctrina patria. Y cuando vemos un problema, como yo hablaba con Pedro Rondón hace 2 días, el asunto de la carga dinámica de la prueba. Yo no puedo aquí en Venezuela hacerme eco de lo que dice un argentino o un uruguayo, que les parece muy bueno eso. Porque en Venezuela, yo por lo menos, y algunos lo ven así como lo estoy viendo yo, o yo lo estoy viendo como lo ven ellos, es muy peligroso esta noción de la carga dinámica de la prueba. Pero algunos dicen, bueno, ya lo dijo Peirano en Uruguay, tenemos que tener cuidado. Y una segunda reflexión, y vuelvo porque veo que alguien me señaló que estaba de acuerdo con eso, tenemos que resolver este problema de la sentencia, ojalá que se pueda resolver. Yo le pido encarecidamente a los magistrados que reflexionen con humildad y con serenidad lo que han hecho y lo que se está diciendo aquí, para que vean que lo mejor y es humano recoger cuando se comete un error. La soberbia en estas cosas no contribuyen para nada. Que lo hagan de oficio o como consideren, porque esto es terrible lo que está pasando. Y una reflexión muy importante, estudiar más derecho romano también, más historia del derecho, más derecho comparado. Los 2 primeros años de estudio de la carrera deben ser materias formativas, teoría general del derecho, como ya dije, argumentación jurídica, lingüística jurídica, historia del derecho. Eso es una materia que aquí, salvo la Monte Ávila, no se estudia historia del derecho. Más derecho comparado, para que el abogado pueda estar en capacidad en el 3er año de empezar a meterse en las materias concretas. Si nosotros nos ponemos a violentar los principios que nos dejaron escritos con tinta indeleble los juristas romanos, pasan estas cosas que están ocurriendo. Ya hemos inventariado 2 o 3 principios que se han violentado. Entonces, esto es otra de las reflexiones que a mí me están trayendo esta tarde de hoy. Muchas gracias, Daniel. Aquí está alguien pidiendo la palabra por escrito, pero aparece el nombre Carlos. Dice, buenas tardes, por favor, pido la palabra. Como el nombre aparece, solamente dice que es Carlos, yo no sé cuál es el apellido, si puede identificarse mejor. Carlos Camero creo que es. Entonces Carlos Camero tiene el derecho de palabra. Después viene Irma Lovera. Adelante, Carlos. Carlos, ¿estás ahí? Buenas tardes. Sí, cómo no, doctor. Muchas gracias por el derecho de palabra y sumarme, bueno, a esas exquisitas opiniones. Lamentablemente, por un motivo de fuerza mayor, no pude oír la del doctor Luis Melo y la del doctor Pedro Rondón Ja. Pero yo me voy a sumar al comentario que hace muy acertadamente y responsablemente el doctor Pedro Rondón Ja, en el tema de que uno ciertamente sí conoce algunos magistrados, entre ellos los de la sala de casación civil. Y yo me voy a sumar al sentimiento del doctor Pedro Rondón Ja, pues yo también, con mucha humildad, estuve muy cerca de 2 de esos magistrados que conforman actualmente la sala de casación civil. Para decir que si usted revisa la sentencia del Juzgado Superior del Estado Guárico, se va a encontrar con una frase que distingue esa sentencia, que la recoge el obiter dictum de
de esa sentencia 20 del 5 de marzo. La famosa frase de Calamandrei referida a la vieja carrera que en tiempos frenéticos avanza muy lentamente. Para llegar a la conclusión de dónde proviene esa decisión. No estoy cuestionando la capacidad que pueda tener el magistrado desde el punto de vista filosófico, académico, para producir una sentencia de este tipo. La situación deviene, y es lo que quiero dejar plasmado acá, responsablemente nada más y nada menos, desde el Estado Guárico, desde la tierra que vio nacer al doctor Luis Loreto Hernández. Esta es la responsabilidad actualmente y trascendente de este tipo de conversación. Y claro, y me sumo a la inquietud del doctor Ramón Escobar León igualmente, que por cierto lo citan en esa sentencia, doctor León. Bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo con esas mentes esclarecidas desde la óptica procesal? Pues eso es incuestionable. Nosotros que compartimos muy cerca, que recorrimos el país, no cabe duda que son, pero ¿qué transformación está ocurriendo allí para cometer ese tipo de desacierto? Y presentarlas ahora, bueno, con esa nueva modalidad como ponencia conjunta. O sea, es más o menos como que el magistrado, bueno, aquí está, coloca ese aporte en esa decisión. Es más o menos una copia y pega. Pues pon eso. Esa es mi opinión sobre el particular. Pero miren entonces a lo que nos están conduciendo. A violación de garantías constitucionales, como acertadamente se está explicando en esta reunión, atinentes al debido proceso y al derecho a la defensa. Nada más y nada menos. Lo dejo de momento de este tamaño, doctor Escobar. Mucho gusto. Gracias por el derecho de palabra. Muchas gracias, Carlos. Sí, hay una cosa muy importante, muy brevemente, que me estaban indicando por el chat de Humberto Grisano. 5 días para formalizar y 5 días para impugnar es el lapso que está previsto en el proyecto de Código de Procedimiento Civil, que en forma extraoficial estamos discutiendo en un grupo de reflexión jurídica que tenemos, que nos ha convocado Edgar Núñez Alcántara. Esto se da de la mano con lo que decía, creo que fue Humberto. Se está discutiendo mucho lo de la dimensión de las sentencias. Para que una sentencia sea buena y bien escrita, como con los laudos arbitrales, es bueno tener un buen lapso, un lapso más o menos cómodo para que se pueda crear una buena doctrina y plasmar bien escrita. Entonces, ¿cómo se puede levantar un recurso de casación con esa presión de 5 días? Y a mí me parece que esto es un retroceso en cuanto al ejercicio del derecho a la defensa. Bueno, Irma Lovera es una persona que yo admiro muchísimo. Gracias a ella existe el arbitraje en materia de arrendamiento. Ella es una persona que es muy querida en el mundo del arbitraje y también muy querida en el mundo en el mundo jurídico en general. Bueno, ella está pidiendo la palabra y la tienen en este momento. Adelante, Irma. Irma, ¿estás ahí? El micrófono, Irma. Ahora, no, es que Raida me tenía clausurado el micrófono. Bueno, buenas noches. Yo estoy aquí de noche porque estoy en España. Yo quiero insistir en algo que ha dicho Salvador Giannuzzi, que es muy importante, en el sentido de que cómo es posible que se califique de una formalidad innecesaria un lapso. ¿Quién califica qué es una formalidad innecesaria en un proceso? ¿Alguna actuación o, por ejemplo, una petición de una reposición de un asunto que el juez que tiene en sus manos
el asunto lo puede resolver sin necesidad de retroceder en el procedimiento. Eso sería algo innecesario, pero un lapso no es innecesario nunca, porque siempre se ha establecido o en favor de ambas partes o en favor de una o de la otra. Entonces se están confundiendo conceptos de celeridad, de formalidades innecesarias y de lapsos. Y eso es imperdonable en el nivel que alcanza esa sentencia, que es el máximo tribunal del país. Creo que en eso hay que insistir. No hay tal formalidad innecesaria. En el futuro, si se modifica el Código de Procedimientos, se modifican los lapsos, ya será un equilibrio más adecuado a la época que vivimos. Y el otro aspecto es que, por un lado, el Tribunal Supremo dice que quiere llegar a la digitalización total del procedimiento y, sin embargo, está exigiendo una doble formalidad, que en este caso sí es una formalidad innecesaria. Puede un abogado optar por no presentar el escrito por vía digital, sino llevarlo físicamente. Entonces, ¿qué van a considerar? Que no formalizó porque no lo hizo en digital. O sea, hay tal confusión que realmente la pregunta de Edgar Núñez Alcántara de qué persigue esa sentencia queda sin respuesta, porque está llena de una cantidad de contradicciones que no nos dejan ver cuál es el camino que quiso marcar, más de una cantidad de confusiones. Gracias. Muchas gracias a ti, Irma. Sí, fíjate una cosa que tú señalas. Ahora tengo que presentar el recurso 2 veces, porque si lo formalizo en físico, pero no lo he hecho previamente en digital, me pueden decir perecido porque no cumpliste con esta nueva carga. Y si lo haces al revés también, entonces estamos peinados. Entonces yo creo que hay que insistir que estas sentencias deben dejarlas sin efecto. Aquí hay un Salvador, no sé si es Salvador Yanussi o Salvador Benaín, porque son dos Salvadores que hay aquí en el foro, y él dice iPhone de Salvador. El bueno es que Salvador Benaín, que me corrija, todas las sentencias de reforma de la sala civil llevan la misma tendencia. No hacen falta los abogados. Casación de oficio por infracción de ley, vicio no denunciado. Casación de instancia sin respeto a los límites impuestos por la única apelación. Revocatoria de la cosa juzgada. Exacerbación de las exigencias de técnica y ahora esta interpretación reductora de la percusión. El mensaje, ustedes no hacen falta, es decir, nosotros. Es lo que supongo que está diciendo Salvador, si es Benaín como yo pienso que es, pero que lo explique, pero está muy buena, muy aguda esa observación. No veo a más nadie pidiendo la palabra. Aquí Adolfo Baica dice hay que pedir una revisión constitucional de esa sentencia. Bueno, ese es el otro problema. Sí, muy buena la observación. Todo es la constitucionalización del proceso, la constitucionalización hasta de los respiros. Aquí el derecho civil se ha constitucionalizado. Esta mañana lo hablaba con un amigo mío que tenía un problema de eso. Todo está esto es motivo para una reflexión y para un foro si vamos por buen camino inscritos en esa idea. Entonces, todo porque tiene que terminar en la sala constitucional. ¿Cómo queda el principio de la deferencia? Pero esto todo es un caos. Por supuesto, a veces la sala constitucional ha dictado en este asunto algunas buenas sentencias, pero otras han sido muy malas. Pero eso no debería ser así.